Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Halo en Game of Thrones capítulo 43 y 44. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 43. No había mucho que decir en las cámaras del Gran Consejo. No habían pasado más de 1 o 2 horas entre la toma de posesión de los señores y la batalla entre Lord Terra y los caballeros de la Guardia Real. Había sido una demostración irrefutable del poder de las casas rebeldes, pues contaban con los guerreros que habían demostrado una y otra vez su destreza. Las casas de Dorne y el dominio se enfurecieron en silencio mientras los señores del reino proclamaban a Robert Baratheon como el nuevo rey de Poniente. El ascenso del Señor de la Tormenta era tan seguro como la llegada del invierno, ya que no había otros candidatos que los leales pudieran presentar. El juicio de 7 estaba destinado a ser la victoria triunfal de los partidarios de los Targaryen. El traidor espartano no debería haber sido capaz de derrotar a la Guardia Real de las Fábulas, especialmente con miembros como Barristan el Audaz y la Espada del Amanecer. Kurt estaba sentado en el salón, con Raella y Elia sentadas a su lado y manteniéndose apartado la mayor parte del tiempo. Una demostración exitosa del poder del UNSC lo había convertido en el hombre más popular de todo Poniente, por las peores razones. Los señores de todo el reino parecían muy interesados en codearse con él, preguntándole por sus espartanos, cómo los entrenaban. Muchos habían ofrecido a sus hijos menores para que se hicieran cargo del entrenamiento, y no todos se mostraron elegantes cuando él los rechazó. Recordó la forma en que el rostro de Lord Balder Frey se había transformado de la presunción a la furia cuando rechazó la oferta del hombre de un pasaje seguro por su puente a cambio de un entrenamiento espartano para sus hijos. Lo único que lo enfurecía más que el hecho de que los señores intentaran dejarle a sus hijos era que intentaran hacerlo con sus hijas. Kurt, por supuesto, todavía no le había anunciado a nadie su inminente matrimonio con Raella. Ni siquiera Tywin lo sabía, así que Kurt había sido bombardeado con preguntas y ofertas de todos los señores mayores y menores de Poniente. Sin embargo, parecía que no solo los señores estaban buscando. Muchas damas se acercaban a él por voluntad propia, y 2 veces Kurt había rechazado insinuaciones de las casas de Jon Wood y Mormont, con la esperanza de que eso pareciera colocar a una de sus hijas en su cama. Todavía podía recordar su conversación con Lady Maege Mormont, que había venido a ofrecerle a su hija Daisy. Mi señor, lo saludó calurosamente Maege Mormont, parándose a su lado mientras los señores del reino inundaban el gran salón. Lady Mormont, Kurt asintió cortésmente. Kurt se había quitado la armadura y se había puesto ropa sencilla para los estándares de la UNSC, algo similar a la ropa formal. Por supuesto, comparado con los colores intensos de los lores que lo rodeaban, su sencillo traje negro con corbata verde sobre una camisa blanca parecía bastante simple. Una exhibición impresionante, elogió Lady Mormont. Gracias, respondió Kurt. De verdad, mi señora, esperaba que las cosas no llegaran a este punto. ¿Y por qué?, preguntó Maege. ¿Estás nerviosa por la batalla? Es natural. Kurt dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. ¿Nervioso? Nada más y nada menos. De ningún modo, Lady Mormont. Solo esperaba que una idea tan tonta como la que propusieron esos hombres no tuviera cabida en las conversaciones civiles. Es una tontería, dijo Maege riendo. Supongo que es una tontería enfrentarme a ti en el campo de combate. Bueno, a menos que sea otra prueba, mi señora, nadie se enfrentaría solo a mí. Por supuesto, tus espartanos. He visto cómo luchan. Sus hombres entrenados, esos ecos, son impresionantes. Kurt miró a la mujer, que lo observaba con una ceja levantada y un brillo de diversión. Kurt permitió que algo de lo suyo se reflejara en su rostro, mirando a la mujer. Impresionante. Supongo que es una palabra, aunque lamentablemente inadecuado en comparación con mis espartanos sería más preciso. Ja. La dama de Bear Island soltó una carcajada. Me lo imagino, si luchan aunque sea la mitad de bien que tú, mi señor. Aún así, sois una casa interesante, tan nueva y tan poderosa. Quizá mi propia casa pueda compartir algo de esa buena fortuna. Kurt captó su tono y sintió que lo invadía el mismo sentimiento que tenía cuando tenía que regatear con los distribuidores de presupuesto de ONI para que le asignaran recursos que preferían no darle. ¿Y a usted le gustaría tomar parte en nuestras fortunas, mi señora? ¿Eres soltera? No. Kurt se puso rígido y la mujer asintió con la cabeza. Ya veo. Bien, entonces, si deseas una buena novia, mi Daisy es una buena mujer.
Los ojos de la dama se posaron en las escaleras donde estaba parada una mujer alta, de cabello negro, piel pálida y el sello de la casa Mormont en su ropa. Ya es lo bastante mayor y está madura, le informó Maege, con orgullo en la voz incluso mientras hablaba de casar a su hija con él. Tiene la edad adecuada. Cumplirá 20 años el año que viene. Veo que tú tienes la edad adecuada, aunque quizás un poco más. En momentos como ese, a Kurt le disgustaban los efectos que sus aumentos tenían en su biología. Si bien aún tenía la enorme cantidad de tejido cicatricial por toda la piel, su rostro y su cuerpo estaban en la cima de su fisicalidad y probablemente permanecerían así durante las próximas décadas. Después de todo, los soldados del Proyecto Orión, el precursor de los Spartan II, habían podido mantenerse en servicio activo hasta bien entrados los 60 y 70 años, y Kurt incluso había leído el expediente de un sargento mayor Avery Johnson que todavía estaba en servicio durante la caída de Rich, a la edad de 73 años, y parecía tener unos 30. Por supuesto, parte de eso había sido debido a los efectos del criosueño, pero Kurt, que había pasado poco tiempo en la congelación profunda para preservar la juventud, todavía parecía al menos 10 años más joven que sus verdaderos 45 años de edad. Aún así, a pesar de la confusión, Kurt sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al pensar en casarse con una chica que era más joven que la mayoría de la compañía Beta. Podría haber criado fácilmente a la hija de Maege Mormont si las circunstancias hubieran sido diferentes. Disculpas, señora, dijo Kurt, cambiando su voz. No tenía ningún resentimiento hacia la dama en particular, pero sentía que debía ser firme en su despido. Me temo que no puedo aceptar tu oferta. Estoy segura de que tu hija es una mujer maravillosa, pero me temo que es demasiado joven para mí. Decidió distanciarse de la dama del norte. Además, hay varias circunstancias externas que me prohibirían aceptar. Si la mujer mormona se sintió sorprendida o insultada, no lo demostró. Su rostro era una máscara de neutralidad antes de encogerse de hombros sin comprometerse. Es difícil entender a un hombre como usted, Lord Terra, pero no puede culpar a una anciana por intentarlo, ¿no? Kurt intentó ofrecerle una sonrisa y luego le ofreció un apretón de manos. No, no puedo. La mujer tomó su mano, estrechándola firmemente antes de partir por la escalera hacia donde los hijos, esposas y parientes de los diversos señores presentes estarían observando el procedimiento. Después de eso, había evitado varios encuentros más simplemente yendo a toda prisa a su asiento. Raella y Elia ya estaban allí, vigiladas y vigiladas por Sane, que había reemplazado a Robert el día anterior. Kurt despidió al espartano de la compañía Alfa y se sentó entre la ex reina y la princesa. Ambas mujeres intercambiaron miradas, mirándose la una a la otra por encima de él y de vez en cuando mirándolo. Kurt había decidido ignorar que, después de todo, ellos y todos los demás tenían muchas razones para mirarlo. Los Septens en particular parecían mirarlo con una extraña mezcla de emociones. Algunos lo miraban con asombro, otros con un desprecio apenas disimulado. Kurt sabía, por supuesto, que el juicio de los 7 era un asunto significativamente religioso, pero no había esperado que su victoria de esa manera pudiera provocar reacciones en ella. Por otra parte, podrían ser simplemente leales a los Targaryen tan furiosos con él como los señores de Dorne y el dominio después de que él hubiera ganado. Sin embargo, más allá de las opiniones personales que cada uno tenga sobre él, salió victorioso. Ser Arthur, el único miembro consciente de la Guardia Real, golpeó el suelo con el bastón que había blandido Ser Geralt, probablemente con más fuerza de la necesaria, para silenciar a la multitud. Tan pronto como se calmaron, Lord Rickard Stark se levantó de su asiento. Mis señores y damas del reino, apenas el día anterior a este, nos sentamos aquí para debatir quién debería sentarse en el trono de hierro. El hombre extendió los brazos y los hizo pasar por encima de la mesa. Nos sentamos aquí, los señores de los 7 reinos, y vimos cómo los señores de Dorne y el dominio rechazaban las abdicaciones legales de los derechos de los hijos de Eris y Rhaegar. Buscaban demostrar la legitimidad de sus pretendientes mediante un juicio por combate. Las casas Dornish y Rich, lideradas por los Martell y Tyrell, miraron con fiereza al señor Lobo, pero no pudieron hacer nada más que escuchar. Y ahora que el juicio ha terminado, han perdido y, por lo tanto, cualquier objeción que tengan a las abdicaciones legítimas de Aegon, Viserys y Rhaenys Targaryen, así como de mi nieto Aemon Fuegoscuro, es nula. Por la presente proclamo que solo queda un reclamante con un derecho razonable, por sangre o por cualquier otro motivo.
Ricard señaló el asiento destinado al señor de Bastión de Tormentes. Robert estaba sentado estoicamente allí, luciendo cada centímetro del guerrero conquistador en el que se había convertido durante el último año y medio de guerra. Robert Baratheon tiene derecho a reclamar el trono de hierro, tanto por la sangre de su abuela Rhaelle Targaryen como por la conquista junto a los ejércitos de todos los que nos rebelamos contra el Rey Loco. Si alguien tiene alguna objeción razonable a su ascenso, que hable ahora. Kurt observó a los señores del reino moverse en sus asientos. La mayoría estaba de acuerdo con los detalles de la sucesión, dado que de los 7 reinos que participaron en la guerra, solo 2 de ellos seguían apoyando a la dinastía anterior. El silencio reinó en los minutos previos a la confirmación de Robert, y no con un rugido, sino con un susurro. La dinastía Targaryen llegó a su fin. Nadie ha hablado, anunció Ricard. Muy bien. Con la decisión tomada por este consejo, solicito que el Lord Comandante y el Gran Maestre hagan el pronunciamiento. Ser Arthur apretó los dientes, odiando más que antes el hecho de ser el único de sus hermanos que podía realizar ese deber. En nombre de los maestras de los 7 reinos, quienes sirven al reino ante todo, Paisel habló primero. Su voz, normalmente suave y temblorosa, sonó firme mientras reverberaba por todo el gran salón. Por la presente declaro que el Gran Consejo del año 283 después de la conquista, ha declarado a Robert de la casa Baratheon, primero de su nombre, como rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Los señores rebeldes allí reunidos estallaron en vítores, pero rápidamente se calmaron cuando Robert habló. Silencio, todos. El señor de la tormenta miró fijamente a Ser Arthur, encontrando la mirada del hombre y sosteniéndola. ¿Y qué hay de vosotros, guardia real? Dijo con desdén. ¿Qué dice vuestra orden sobre esta sucesión legítima? Arthur quería tomar una espada y hundirla en el pecho de Baratheon, acabar con el usurpador advenedizo que había iniciado la guerra que había matado a Rhaegar. Sin embargo, no pudo, y la razón principal fue que Dawn ya no descansaba en su cadera, sino que estaba sobre el regazo de Lord Terra. Un trofeo, lo había llamado, y tomó la espada que había pertenecido a su familia desde la era del amanecer. Nosotros, la Guardia Real, que protegemos el cuerpo del rey de todas las amenazas, Arthur sintió ganas de vomitar mientras hablaba. Aceptemos la decisión de este consejo y proclamemos a todos que protegeremos y custodiaremos el cuerpo y la familia del rey. Se trataba de un juramento oficial, realizado después de que los actos de Ser Criston Cole condujeran a la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Su objetivo era garantizar que la Guardia Real no tuviera voz ni voto oficial en la toma de decisiones sobre la línea de sucesión. Muy bien. Los señores Arryn, Tully, Stark y Lannister estaban de pie, flanqueando al señor Baratheon, ahora rey. A menos que haya que discutir otro asunto, creo que este es el final de este consejo, dijo Lord Stark. En efecto, dijo Lord Arryn. Ahora que este asunto sombrío ha terminado, celebraremos el fin de la guerra, la ascensión de un nuevo rey y un concilio rápido, sin duda. Los señores rebeldes se pusieron de pie y aplaudieron, y comenzaron a mezclarse entre ellos cuando la reunión terminó. Los aprendices de maestre cerraron sus libros y se pusieron de pie, saliendo rápidamente del salón, evitando a los señores que se agolpaban a su paso. Aquellos señores de Dorne y del dominio permanecieron de pie, enojados, y salieron juntos del salón, lanzando miradas fulminantes a los rebeldes. Uno de los únicos que no se fue el príncipe Doran Martell, quien junto a su mano derecha, un hombre alto con un hache casi cómicamente larga. Elia se levantó de su silla y miró a Kurt, quien incluso sentado estaba casi a la altura de sus ojos. Mi señor hizo una leve reverencia. Mi hermano, esperaba poder hablar con él. Por supuesto, Elia, dijo Kurt, poniéndose de pie y ofreciéndole una mano a Rhaella. La ex reina aceptó la ayuda ofrecida, poniéndose de pie con otro hermoso vestido que le había proporcionado la casa Terra. Yo también esperaba hablar con él, dijo Kurt, para asegurar que tu traslado, el de Azara y el de tus hijos, se realice sin problemas. Los ojos de Elia se abrieron. Mi señor, quiere decir, por supuesto, Elia, has cumplido nuestro acuerdo sin quejarte. Sería deshonesto por mi parte incumplir mi parte. Elia sintió que su rostro se transformaba en una sonrisa. Aunque no había pensado mucho en ello y había optado por ignorar la sensación, había momentos en los que pensaba que Lord Terra podría desestimar sus peticiones. Después de todo, ¿quién la dejaría voluntariamente a ella y a sus hijos irse dada la amenaza que representaban?
Escucharlo hablar de su regreso a Dorn, con sus hijos y a Sara a cuestas, fue un peso que se le quitó del corazón porque no sabía que todavía estaba allí. Por supuesto, te pediría que te quedaras con nosotros un poco más, dijo Kurt. Después de todo, con la boda a la vuelta de la esquina, esperaba que pudieras ayudarnos a planificarla. Raella y Elia intercambiaron miradas. Por supuesto, la boda. Raella había aceptado casarse con Lord Terra a cambio de la vida de su familia. Por supuesto, mi señor, asintió Elia. Estaré encantada de ayudar a Lady Raella a planificar la boda. Gracias, dijo Kurt. Probablemente habrá algunos conflictos, considerando nuestros diferentes orígenes y costumbres, y esperaba que quizás contigo y con Raella pudiéramos lograr un buen equilibrio. La mujer de Dorn apenas había considerado tales complejidades. Después de todo, dado que Lord Terra era quien traía a Raella a su casa, normalmente las costumbres de su pueblo tendrían prioridad. Elia. La princesa y la ex reina se salvaron de pensar más en el problema gracias a la llegada de Doran con su guardia. Mi señor, Doran le hizo un gesto con la cabeza a Kurt, quien le devolvió el gesto. Ha sido una demostración impresionante, la prueba. Espero que no le importe que le diga que esperaba que cayera. Elia miró a su hermano horrorizada, pero Kurt se limitó a sonreír. Estoy seguro de que así era, príncipe Doran, y no le guardo rencor por desearlo. Es una pena que su hermano, su tío y los demás se enfrentaran a mi gente. En efecto, dijo el príncipe, aunque no se estaban enfrentando a vuestra gente, no, lucharon contra vosotros, y parece que Ser Arthur, en particular, sufrirá por su derrota. El príncipe miró la mano de Kurt, donde ahora residía Dawn en lugar de al lado de la espada del mañana. Tenía la impresión de que solo los dignos tienen derecho a empuñar la espada Dawn, dijo Kurt, dejando entrever un pequeño tono de burla. Estoy seguro de que el hijo de Azara será más que capaz con una espada, lo suficiente para sostenerla cuando llegue el momento. Doran miró al hombre de arriba abajo. En efecto, solo podemos tener esperanza. Ahora bien, esperaba tener algo de tiempo para hablar con mi hermana en privado. En un momento, príncipe Doran. Primero, necesito hablar con ustedes dos. El príncipe inclinó la cabeza, haciendo un gesto para que el grupo lo siguiera. Por supuesto, por favor, podemos compartir nuestros asuntos en nuestras habitaciones. Entonces, probablemente deberíamos usar los que nos dieron, dijo Kurt. Creo que tu hermano dormiría mucho mejor sabiendo que estoy lejos. Elia ocultó una pequeña sonrisa detrás de su mano mientras los cinco, seguidos por Ser Sane, salían del salón y se dirigían a las habitaciones de la casa de Terra. Oberyn estará bien, me aseguran los maestras, aunque le faltarán 2 dientes. Disculpas, dijo Kurt. Entiendo que los dientes son muy importantes para ti, podemos tener repuestos listos si los necesita, y un poco de pasta de dientes para cuidarlos. Doran miró al hombre con una expresión confusa formándose en su rostro. Si esto es una broma, Lord Terra, me parece que carece de humor. A mi hermano nunca le volverán a crecer estos dientes, y dudo que la hechicería que usted afirma poseer pueda cambiar eso. Kurt se encogió de hombros. No es magia, pero de cualquier manera la oferta está abierta. Entonces, gracias, y le transmitiré su extraño gesto de ayuda a mi hermano cuando despierte. Por favor hazlo, aunque no le ofreceremos ayuda solo a él. Los 5 habían llegado a la habitación en la que Elia se había estado quedando desde que llegó a Desembarco del Rey. Al entrar, vio a su hermano moverse inmediatamente hacia uno de los asientos del sofá. Al quitarse el peso de los pies hinchados, vio que el rostro de su hermano cambiaba, se aflojaba y perdía parte del dolor que ahora se daba cuenta de que había estado allí desde que lo había visto por primera vez durante el consejo. Kurt también lo notó y decidió que era mejor hacer propuestas rápidamente, antes de que el rencor pudieran envenenar el pozo. ¿Sufre usted de gota? Lo dijo como si fuera una pregunta, pero todos sabían que no era así. Desde hace varios años, asintió Doran. Algunos piensan que soy débil, que necesito un bastón o una silla de ruedas. Siempre les he demostrado que están equivocados. Mi señor, ¿tengo que demostrarle a usted lo contrario también? No, en absoluto, aseguró Kurt. Solo preguntaba. Mi gente ha visto casos de gota en el pasado, aunque hace tiempo que se ha convertido en una enfermedad prevenible y curable. El significado de sus palabras pareció invadir a los demás. Los ojos del príncipe Doran se abrieron ligeramente antes de entrecerrarse. ¿Y qué podría usted pedir a cambio de esta supuesta cura? Nada, Kurt se encogió de hombros. Solo que podría ayudarte, príncipe Doran. No me tomes por tonto, mi señor, dijo Doran con desdén y con el rostro torcido. No quiero que digas eso ahora,
para luego volver en el futuro y exigir que me pagues una deuda. No soy un tonto, así que no me trates como tal. El rostro de Kurt permaneció estoico. No, mientras lo miraba, Elia pudo ver que había cierta medida de simpatía en sus ojos. Miró a su hermano como uno miraría a un niño con una rodilla raspada. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que en cambio vio algo brillar en sus ojos. La ira brilló por un momento, alta, caliente e incontrolable, pero rápidamente se contuvo. No quiero nada de ti, príncipe Doran. No necesito nada de ti, ni de nadie en el mundo, de hecho. Miró al príncipe y a su guardia, y no por primera vez, pero ahora más que nunca, Elia se sintió verdaderamente pequeño. Mi gente y yo podemos tomar cualquier cosa que yo quiera o necesite en el mundo, y no hay nada que tú ni nadie pueda hacer al respecto. Tenía la esperanza de que ese juicio completamente estúpido en el que participé les mostrara a ustedes lo inútil que era interponerse en nuestro camino, pero parece que el orgullo debe preceder a la caída de cada hombre. Kurt dio un paso adelante, obligando al príncipe a dar un paso atrás o, lo más probable, a ser derribado. Te ofrezco esto porque es una buena acción y, a pesar de tu descaro ante la buena voluntad, seguiré ofreciéndotelo. Puedes aceptarlo o rechazarlo, pero, de cualquier manera, cumpliré mi palabra. Se dio la vuelta y le tendió la mano a Raella. Lady Raella, creo que tenemos asuntos que discutir. Princesa Elia, Sane permanecerá en la habitación hasta que termine de hablar con su hermano. Después, permítale que la acompañe de regreso a sus habitaciones. Elia asintió con la cabeza, rígida por el miedo ante el primer ejemplo de enojo real que había visto en el hombre normalmente tranquilo y agradable. Por supuesto. Kurt asintió. Bien. Príncipe Doran, por favor, dale recuerdos a tu hermano de mi parte cuando se despierte. Kurt y Raella salieron del gran salón, atrayendo muchas miradas a medida que avanzaban y dejando a Elia y Sane atrás para lidiar con el anciano príncipe dorniense. La propia Elia se giró para mirar a su hermano. ¿Qué querías decir con eso?, susurró. Él te ofreció ayuda, sin compromiso y tú lo insultas. ¿Y esperas que me quede quieto y acepte la ayuda de un hombre extranjero que trabajó en detrimento de nuestro pueblo, de nuestra familia? Replicó Doran. Rhaenys y Aegon están vivos gracias a él, respondió Elia. No lo sabéis, replicó Doran. Dorn, el dominio, las tierras de la corona, los leales de los otros reinos. Habríamos tenido el doble de rebeldes. Si no fuera por él y sus espartanos invencibles, esto habría terminado de forma muy diferente. ¿Y si ganáramos?, preguntó Elia. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que un accidente les ocurriera a mis hijos y dejara lugar a los hijos de la chica lobo? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Tywin Lannister organizara una tragedia para mí y la amante de Rhaegar, con Cecil Lannister esperando entre bastidores para caer en su cama? Y ahora caerá en la cama de Robert Baratheon, un usurpador cuyo derecho desciende de un descendiente Targaryen de hace 2 generaciones. La conquista es un reclamo suficiente, y es mejor eso que la muerte de mis hijos y nuestros soldados luchando por la locura de Rhaegar. Elia, por favor, Doran, ya está hecho y nada de lo que hagamos podrá deshacerlo. Por ahora, por favor, reúnete de nuevo con Lord Terra. No me importa si aceptas la cura de su gente para la gota, pero él desea hablar contigo sobre mi regreso a casa con Rhaenys y Aegon, y sus futuros amoríos con Raella. Doran miró hacia abajo. Muy bien, hablaré con él, Elia, y lo siento. Dejé que mi temperamento me dominara y, al hacerlo, me comporté mal. El príncipe mayor sonrió levemente, lo cual Elia le devolvió. Supongo que con Oberyn aún descansando, debo asumir el papel del hermano impetuoso, ya que tú claramente has asumido el papel del negociador sereno. Elia rió, tomando el brazo de su hermano. Perdona tus disculpas, Doran. Ahora ven, los Kessin Arrows de Lord Terra tienen algunos de los sabores más sorprendentes. Tienen un dulce marrón como nunca has probado. Lo llaman chocolate. Capítulo 44. Sierra jadeaba cuando ella y su compañía finalmente tuvieron la oportunidad de descansar. La larga carrera que los instructores de instrucción de la compañía Alfa los habían hecho pasar había dejado a los 60 prácticamente muertos de pie, y la joven sabía que el entrenamiento del día aún no había terminado. A pesar de los largos días de entrenamiento y del estilo de vida militar, Sierra tenía pocas quejas. Ella y sus compañeros reclutas de la compañía Delta tenían 3 comidas bien cocinadas todos los días, camas para dormir y, lo más importante, se tenían los unos a los otros. Un año de entrenamiento espartano la había convertido a ella y a sus compañeros,
que en su día eran 60 extraños reclutados de todos los 7 reinos, en una familia. Todos y cada uno de ellos eran sus hermanos y hermanas, y los amaba tanto como veía que las otras compañías espartanas se amaban entre sí. Edmure, un joven de Don que había sido parte de su equipo de fuego Jagger durante la semana, había tropezado y caído hoy durante una carrera de obstáculos. Los equipos de fuego de la compañía Delta eran bastante pequeños, pero cambiaban de lugar casi constantemente para que todos se familiarizaran entre sí. Esto significaba que durante el último año había llegado a conocer a los otros 59 miembros, y estos miembros habían llegado a conocerla a ella. Una vez que Edmure había tropezado, ella y Mikkel habían tardado solo un latido en levantarlo y ponerse en marcha de nuevo. Una vez que ella podría haberlo dejado atrás, después de todo, la primera regla de los barrios bajos de Fribatem era cuidar de uno mismo ante todo. Esa noción había sido eliminada de ella, de todos ellos, en el primer mes de su tiempo en el entrenamiento espartano. El oficial de policía Méndez, o jefe Méndez, como él les ordenó que lo llamaran, había gritado a cualquiera que intentara avanzar sin su equipo. Fue entonces cuando aprendió la primera regla de su nueva familia: nunca abandones a un hombre si puedes evitarlo. Desde ese primer mes en adelante, supieron que, ganaran o perdieran, fracasaran o tuvieran éxito, los 60 lo hacían juntos. Cuando volaron al bosque del lobo en el norte y les ordenaron que encontraran el camino de regreso al pelícano, se mantuvieron unidos. Luego, los arrojaron desde los halcones y los pelícanos al océano y les dijeron que regresaran a la orilla, se unieron y nadaron a casa como uno solo. Comieron juntos, se contaron chistes una y otra vez juntos y, ocasionalmente, aprendieron otros nuevos de la compañía Gamma más antigua, que ocasionalmente los ayudó en su entrenamiento. Más de una vez, Sierra se había quedado dormida junto a otros miembros de su compañía, estudiando manuales de armas de fuego y manuales militares, tratando desesperadamente de memorizarlos y prepararse para los exámenes de la mañana. Por supuesto, no fue nada fácil. Las noches de insomnio y los días duros enviaron a toda la compañía a la cama llorando más de una vez, pero comparado con antes, y comparado con lo que podrían tener que volver si fallaran, como se decía, fue más que suficiente para mantenerlos a todos motivados a medida que avanzaban en el entrenamiento espartano un día a la vez. Muy bien, tomen agua, gritó el instructor, abriendo lo que Sierra ahora sabía que era un enfriador de agua y que había llegado a asociar con un bienvenido alivio del calor opresivo del sol del mediodía. Los candidatos, que parecían haberse recuperado por completo de sus ejercicios, corrieron a toda velocidad, rápido pero ordenado. Después de todo, sabían que cuanto más se pelearan por quien recibiría agua primero, más tiempo tendrían que esperar para recibirla. Sierra se encontró cerca del frente de la fila, justo detrás de Mikkel y delante de Moira, una chica del norte que parecía aún más castigada por el calor que el resto de ellas. La fila de niños avanzaba a paso firme y, como estaban tan cerca del frente, Sierra recibió rápidamente una botella de agua de tamaño mediano. Cada uno tenía la suya, hecha de metal y plástico, y cada uno de ellos era responsable de entregársela a los instructores por la mañana y de guardarla después del entrenamiento y durante la noche. Si perdías la botella, no tendrías agua durante el día, al menos hasta que la encontraran o te asignaran una nueva. Sierra nunca había perdido su botella, la llevaba consigo en todo momento cuando no la llenaban los instructores como alivio de los largos días de acondicionamiento físico. Al destapar la botella, encontró a Moira de pie junto a ella, tomando sorbos ávidos de su botella antes de verter un poco sobre su cabeza. Sierra sonrió, imitando a la otra candidata Delta, y dejando que el agua helada cayera sobre su cabeza. El agua empapó su cabello plateado, cortado corto como el resto. Su cabello había sido una de sus mejores características según su madre, algo que había compartido con ella. Su cabello también había sido largo una vez, llegando hasta la mitad de su espalda. Había atraído más simpatía de los nobles y comerciantes que pasaban, que estaban más dispuestos a lanzar una moneda a una chica bonita que parecía la sangre de Valiria que a otras. Ahora llevaba el pelo cortado justo por encima del hombro, sin llegar a cubrirle el cuello, y Sierra se pasó las manos por los mechens acortados. Le gustaba más ahora, así lo había decidido al principio del entrenamiento. Todos llevaban el pelo corto, aunque los entrenadores y los oficiales permitían algo de longitud, siempre que no pasara del cuello y los hombros. Algunos de los otros chicos y chicas llevaban el pelo tan largo como podían, pero en general todos tenían el mismo estilo. La similitud la hacía sentir segura.
En el pasado había tenido que depender de su pelo, una forma de ganar un poco de dinero extra para llevárselo a su padre y a su madre. Ahora no importaba cómo se peinara, solo lo rápido que pudiera correr, lo lejos que pudiera saltar, lo lejos que pudiera marchar, lo mismo para ella que para todos los demás. Demasiado pronto, se repartieron las últimas botellas y ella pudo ver a todos los alumnos beber el líquido de un trago. Al principio había sido algo extraño, saber que, fuera del entrenamiento, podían conseguir agua casi siempre que quisieran, no solo eso, sino que estaba limpia, pura y fría, cuando la mayoría solo había obtenido agua de ríos, pozos o estanques. El cuartel de entrenamiento espartano era demasiado espacioso para todos ellos, acostumbrados a albergar a más de 400 candidatos, pero ese vacío solo los había acercado más. Cada aspecto de la platea era una maravilla, y durante los primeros días de entrenamiento, varios de ellos habían expresado la idea de que el capitán y su gente eran los dioses mismos, bajados de los cielos. El entrenamiento los había desengañado de esa noción. El paraíso eterno nunca los obligaría a hacer tantas sentadillas. Luego tuvieron su primera caminata espacial. Volaron en un pelícano, atravesaron la atmósfera y entraron en el espacio, como les habían explicado. El peso había dejado de existir y flotaron en la parte trasera de su transporte. Solo tardaron unos minutos en llegar al merodeador de gatos negros estacionado en órbita sobre ellos. Ahuecado y destinado a entrenar a candidatos espartanos en entornos de gravedad cero ahora que la propia platea estaba bloqueada por el planeta, les había permitido a todos experimentar su primera experiencia espacial. La propia Sierra recordó cómo había estado a punto de vomitar durante el viaje en el pelícano, pero hizo una mueca cuando vio que bolas de vómito flotaban en la cabina que Merie, una chica de Dorn, había vomitado. Sus acompañantes habían llegado en cuestión de minutos, habían capturado a los enfermos en una pequeña bolsa y se la habían llevado antes de que pudieran cubrir a nadie más. Sierra nunca pensó que podría sentirse tan libre como lo hizo cuando finalmente los dejaron sueltos en la habitación despojada del gato negro, rebotando, sin límites, sin peso. Era asombroso, mágico de la manera en que no se había sentido desde que había saltado por primera vez de ese pelícano durante la iniciación. Recordó reír, larga y fuerte mientras ella y los demás jugaban y se perseguían por el aire. Se formaron juegos entre los 60, pero demasiado pronto la juerga terminó. Juntos habían sido sometidos a otra serie de pruebas. Carreras de obstáculos de gravedad cero destinadas a probar su capacidad para navegar, y habían sido los mejores ejercicios de los que había participado hasta ahora. El espacio se sentía natural para ella. La ingravidez, la libertad. Era como si estuviera volando, pero no tenía alas. Incluso los pocos saltos en paracaídas que habían practicado no se habían sentido así. Esos habían sido descensos controlados, y el suelo siempre era el destino. Allí arriba, no había suelo, ni arriba ni abajo, solo ella y la libertad del movimiento sin peso. Por supuesto, no todos se habían acostumbrado a ello, y algunos de sus compañeros candidatos habían pasado por los ejercicios tanto que casi habían llorado. Fue entonces cuando descubrió cómo se comportaban las lágrimas sin peso. No corrían por la cara, dejando huellas en las mejillas, sino que se acumulaban hasta que había suficiente para separarse, formando sus propias bolitas de agua salada y alejándose flotando. Muy bien, volvamos a nuestras posiciones. Sierra se puso de pie de golpe cuando Acel los llamó a todos. Su cuerpo se enfrió un poco por el agua y el descanso, y comenzó a trotar suavemente, pasando a Acel y colocando su botella en la hielera, junto con todas las demás. Póngase en fila. Rosende se acercó, cubierta de pies a cabeza con una armadura Mjolnir. Era alta, más alta que la mayoría de las personas que Sierra había visto, pero no más alta que el capitán. Sin embargo, era su instructora de instrucción para ese día bajo el mando del oficial de primera clase Méndez, que asistía a algún tipo de reunión. Listo. Los 60 niños, de edades comprendidas entre 6 y 8 años, se formaron juntos antes de correr como uno solo. Después de casi 2 años, Tom todavía podía decir que haber sido asignado a misiones fuera del país después del torneo fue la mejor decisión que pudo haber tomado para su equipo. Quedarse en Poniente fue aburrido. La mayoría de los Spartans estaban atrapados en Platea, ayudando a construir los asentamientos y apuntalando sus fortificaciones improvisadas. No es que fueran deficientes en comparación con sus contemporáneos. Incluso los muros de hormigón de construcción moderada, reforzados con acero y varillas de refuerzo, estaban a leguas por delante de la mayoría de las construcciones de los 7 reinos. Aún así,
la construcción no era para lo que estaban hechos los Spartans, y cada mes más o menos, un nuevo equipo partía para relevar a una de las misiones fuera del país enviadas por todo el planeta. Poniente estaba cubierto en su mayor parte por imágenes satelitales y por los múltiples equipos que se ocupaban de la guerra de los nativos, pero el enorme continente al otro lado del canal era en gran parte desconocido. Tal como estaban las cosas, se enviaban misiones de exploración una vez al mes para explorar los territorios de todas las potencias que el personal de mando en platea consideraba una amenaza incluso leve. Tom había logrado asegurar varias misiones de ese tipo, llevándose consigo al resto del equipo Foxtrot. La primera había sido más allá del muro, donde la división científica del UNSC había querido establecer un puesto de investigación para investigar no solo el enorme muro de hielo que eclipsaba a todas las demás construcciones del mundo, sino también las extrañas transiciones estacionales que asolaban el continente. El trabajo de Foxtrot en ese momento había sido explorar un lugar adecuado y luego encargarse de establecer una base, protegiendo la estructura hasta que pudiera ser completamente autosuficiente. Esa misión también había sido aburrida, pero al menos allí habían podido usar su Mjolnir completo y llevar armas. Incluso se les había permitido ahuyentar a los curiosos lugareños a quienes los que estaban al sur del muro llamaban salvajes. Unos cuantos disparos de una pistola, o Dios no lo quiera, de una escopeta, los habían hecho irse. Después de eso, se habían rotado nuevos equipos para proteger el puesto de avanzada y Foxtrot había regresado a casa. Para entonces, la guerra estaba en su apogeo y el capitán había decidido que era el momento adecuado para enviar al resto de las compañías al otro lado del mar. Foxtrot había sido asignado junto con el equipo Gladies de la compañía Gamma para investigar la región que estaba bajo la autoridad de la Ciudad Libre de Volantis. El Rhoine había sido un río impresionante según cualquier estándar, pero la ciudad en sí era tan posilga como cualquiera de las otras. Si bien estaba mejor organizada y mantenida que la mayoría de las ciudades de Westeros, también era más grande, seguía siendo un desastre preindustrial de terrible higiene y feudalismo desenfrenado. Sin embargo, esa no había sido la peor parte. Volantis, como la mayoría de las ciudades del continente oriental, practicaba la esclavitud, y en Volantis lo hacían con más fervor que en casi cualquier otro lugar. Tom había estado medio tentado de iniciar un arihualte, pero había recibido órdenes de que lo hiciera. Por repugnante que fuera, necesitaban información antes de lanzar cualquier revolución o derrocar cualquier gobierno. Esa misión había durado casi un año, viajando y sobreviviendo con un apoyo limitado. El comando no podía permitirse enviar pelícanos a áreas donde pudieran ser vistos fácilmente. Esa había sido quizás la mejor de las misiones fuera de la nave, pasando las horas difíciles con su equipo, durmiendo bajo las estrellas y a menudo con rocas y telas como almohadas. Tom sabía que la mayoría preferiría la cama blanda y las comidas de la vida en platea, pero Tom y los otros Spartans habían sido creados para el combate, no para el lujo o la relajación. Por eso estaban de nuevo en el norte, más allá del muro. El equipo Zulu había terminado su turno de vigilancia de la base de investigación y ahora era el turno de Foxtrot. La entrada se abrió cuando regresó y Tom entró en uno de los pasillos del puesto de avanzada. La puerta se cerró detrás de él y se abrió otra puerta, asegurándose de que se escapara la menor cantidad de calor posible. Marchando, los pies resonaban sobre las botas de metal que resonaban sobre el piso de acero. Tom le dijo no a uno de los investigadores, que apartó la mirada de uno de los monitores el tiempo suficiente para devolverlo antes de volver a centrar su atención en los datos que el puesto de avanzada estaba recopilando. Algo bueno. El Spartan 3 se dio la vuelta y miró a Lucy, que estaba sentada en una mesa. En su mano había una copia de Alicia en el País de las Maravillas, uno de sus libros favoritos desde que eran cadetes en el entrenamiento Spartan. Su voz todavía era ronca, baja y apenas audible, pero él la conocía tan bien que la reconocería en cualquier lugar. Nada, algunos lugareños se acercaron, pero probablemente solo estén buscando acampar cerca de aquí, probablemente para protegerse del calor excesivo acampando cerca del puesto de avanzada, dijo Adam mientras limpiaba su arma. Eso parece, asintió Tom. ¿Hay alguna novedad de los intelectuales? Tendrías que preguntarles, le dijo Minutos, saliendo de la sala de preparación con su propio Mjolnir. Normalmente no nos mantenemos al día con ellos a menos que sea un permiso para bajar a tierra. El permiso para bajar a tierra era un término un tanto inapropiado para el UNSC en Westeros. Si bien técnicamente había tiempo libre en la nave, y ahora que estaban en un planeta, técnicamente tenían permiso, era más o menos inútil.
Solo los Spartans y el personal del UNSC que se aventuraba en el continente incivilizado podían obtenerlo, y la mayoría no tenía mucho que hacer una vez que lo obtenía. Encontrar un buen libro en Westeros era más difícil que encontrar oro. Aún así, Minutos y Adam al menos se habían interesado un poco por los nativos. Los pueblos libres, como algunos de ellos se llamaban a sí mismos, eran un pueblo interesante, y aunque la antropología no era algo que interesara en absoluto a los departamentos de mando y ciencia, los dos espartanos del Faxtred se habían interesado cada vez más por los grupos errantes que sobrevivían a la tundra helada. En los últimos 3 meses, desde que Faxtred se hizo cargo de la supervisión de la seguridad de la base ártica, se habían permitido algunas pequeñas infracciones. Los paneles solares de la base proporcionaban más energía de la estrictamente necesaria y, en lugar de desperdiciarla una vez que las baterías de respaldo estuvieran llenas, Adam y Minutos habían decidido usar el exceso en un dispositivo portátil que estaba instalado cerca. Habían traído a varios grupos de nativos nómadas, les habían mostrado lo útil que era el calentador e incluso habían construido un refugio de tamaño mediano con madera durante el último mes. Desde entonces, el lugar se había convertido en un lugar popular para los nativos, y decenas de ellos habían llegado allí durante el último mes. La gente llegaba y se iba todos los días, pero en su mayoría eran pequeñas comunidades, grupos de 20 o incluso 100. Fue una falla de seguridad que en Poniente les habría valido una sanción del capitán, pero en el gélido norte, más allá del muro, los oficiales de Platea apenas lo reconocieron y, cuando se descubrió, a Kurt apenas le importó. Solo lo mencionó para enterarse de que, al parecer, les había hecho ganarse el cariño de algunos lugareños. Mientras no pongan en peligro la misión, lo que hagan durante el permiso en tierra es asunto suyo, recordó Tom que había dicho el capitán cuando mencionó el nuevo proyecto de sus compañeros. Y parecía que había llegado el momento. Adam se disponía a hacer una patrulla, pero Minutos se había unido a él, aparentemente buscando seguir trabajando en el pequeño pueblo improvisado que habían formado. «¿Vas a salir?», señaló Lucy, captando la atención de Minutos. «Sí», asintió. «Leí cómo construir historias en edificios de madera. Adam y yo vamos a agregar algunas ampliaciones al salón». «No te acerques demasiado», le dijo Tom. «No tengo que recordarte que no estaremos aquí para siempre, el próximo cambio de turno será en unos meses. Entonces deberíamos hacer todo lo que podamos», dijo Adam. «Pensé que odiabas trabajar en las construcciones en tu país», dijo Lucy en señas. «Esto es diferente», dijo Adam. «Nosotros tomamos las decisiones, no es que vayamos en contra del capitán, pero este es nuestro proyecto, como un pasatiempo, supongo. Y probablemente seamos las únicas personas en este planeta que podamos construir algo para esta gente». Los dos se fueron, Minutos para su patrulla y Adam para su permiso en tierra. Tom los vio irse antes de volverse hacia Lucy. «¿Los estamos siguiendo?». «Absolutamente». Tywin casi gruñó cuando el heraldo le trajo la noticia. De todas las cosas que Ambrose podría haber hecho, esto era quizás lo más exasperante. El gran consejo que había colocado a Robert Baratheon en el trono había terminado solo un día después de haber comenzado, con una parodia de un juicio de 7 y la abdicación de las reclamaciones de la totalidad de la casa Targaryen y la recién revivida casa Fuego Oscuro. Algunos de los disidentes se quejaron de que un bastardo del norte reclamara el nombre de una casa tan prominente, pero si había un nombre que nunca ganaría el favor de los leales a los Targaryen, era Fuego Oscuro. Una buena jugada por parte de los Stark, para distanciar al muchacho de su supuesta reclamación al trono. Sin embargo, su ira no estaba dirigida a ellos, sino a su banderizo, si es que todavía se le podía llamar así. Toda la fortaleza estaba alborotada con la noticia. Kurt Ambrose, jefe de la Casa Terra, que había derrocado a los reyes dragones de la antigüedad, tomaría a la ex reina como esposa. Ya se hablaba de que el nuevo señor de los 7 reinos se enfrentaría a una competencia por el trono, y aunque Lord Kurt no había mencionado ningún interés en el trono o su poder, Tywin no era tan tonto como para creer que su aliado, ahora mucho más tumultuoso, no estaba al tanto de ello. «Padre, ¿me llamaste?». El viejo león levantó la vista de su trabajo y vio a Jaime de pie en la entrada de su solar con Keven a su lado. «Sí, ven». Jaime y Keven entraron, cerrando y echando el pestillo a la puerta detrás de ellos. «Ya habéis oído la noticia». No era una pregunta, y ninguno de los dos la trató como tal. «Por supuesto». «Sí, padre». Los dos asintieron y Tywin se reclinó ligeramente en su silla. «¿Qué harás, padre?», preguntó Jaime. «¿Qué se puede hacer?», replicó Keven.
Casi ganó la guerra para Robert, tanto en la Fortaleza Roja como en el campo de batalla. Tomó a Raella como rehén y ahora se casó con ella. Se ha convertido en uno de los señores más codiciados de todo el reino, y nuestro acuerdo con ellos pronto será objeto de negociación, dijo Tywin. Se han vuelto demasiado poderosos, demasiado independientes del resto de nosotros, y ahora él lleva a los Targaryen a su trono. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que surja un niño que reclame el trono, con el apoyo de la casa Terra y Platea? Podríamos devolverle sus tierras a los Farmen, propuso Jaime. Reducir su posición y recuperar el favor de los Farmen al mismo tiempo. No, dijo Tywin. Si lo hiciéramos, demostraríamos a todos nuestros abanderados que no solo no podemos controlarlos, sino que el buen servicio se recompensa con traición. A pesar de que ahora amenazan nuestra supremacía, los Teres no han prestado más que un servicio bueno y leal, con solo unos pocos casos de rebeldía. Entonces, ¿les permitiremos que se vuelvan aún más grandes?, preguntó Kevan. No podemos tomar por asalto Platea, no tenemos los medios y, si iniciamos una guerra con los espartanos, seremos conocidos como los agresores. No tenemos motivos para atacar, como hicimos cuando los Rans y los Tarbeck se rebelaron. Y no ser agresor es preferible a ver el poder de nuestra casa cuestionado dentro de nuestras propias fronteras. No tenemos por qué hacer la guerra, dijo Tywin. Lord Terra no ha hecho ningún movimiento para debilitar nuestra casa, y aunque esta insolencia suya se ha llevado a cabo sin nuestro consentimiento, no hay forma de que esto nos amenace sin su cooperación voluntaria. Tywin se volvió hacia Jaime. Aún no tienes esposa, y tu despido de la Guardia Real ya ha sido oficializado. La Guardia Real sirve de por vida, señaló Jaime, aunque sabía que eso significaba poco ante la voluntad de su padre. ¿Y crees que Robert Baratheon mantendrá a alguno de los hombres que sirvieron a Aerys y Rhaegar en su propio ejército?, preguntó Tywin con una ceja levantada. Tendría que ser un estúpido de primera. Dan, Jaita, Gwen, sirvieron a Rhaegar incluso cuando él destruyó la posición de su familia ante la mitad de los reinos. Lucharon para preservar los derechos de los hijos de los Targaryen. Se les ofrecerá la carne negra si tienen suerte. Lo más probable es que se enfrenten al Hache del Verdugo. ¿Y Roberto negaría el juramento de su futuro buen hermano?, preguntó Jaime. No tendrás la oportunidad de preguntar, lo reprendió Tywin. La boda de Robert con Cersei se llevará a cabo dentro de 15 días, tiempo suficiente para organizar una celebración de proporciones apropiadas para la coronación y la boda del nuevo rey. Después de eso, regresarás a Roca Casterly, donde elegiremos una novia para ti, acorde con tu posición. Jaime se mordió la lengua y dejó de protestar. El joven heredero de Roca Casterly había querido a una sola mujer en toda su vida y no se casaría con ninguna otra. Cersei podía casarse con Robert Baratheon, pero sabían que eran el uno para el otro y ningún futuro rey de cabello negro podría cambiar eso. Aún así, no podía decir algo así en voz alta. El rey no había tolerado la costumbre Targaryen del incesto a causa de sus dragones, y luego por tradición, pero el castigo por el incesto, tanto por la ley como por la fe, era severo. ¿Y el matrimonio de Ambrose con Rhaella?, preguntó Kevan. Se celebrará en Platea, dijo Tywin. Sería mejor que no celebráramos la boda de una ex reina en la ciudad del nuevo rey. ¿Una gran celebración en Platea?, preguntó Jaime. Es probable que la mayor parte del reino venga a verla. Solo los señores más importantes del reino han recibido la invitación, dijo Tywin, levantando un pequeño sobre de papel blanco con el tratado de la casa Lannister en el frente. Lord Terra no quiere una celebración masiva, al menos no por parte de los señores del reino, y tanto mejor para nosotros. Cuanto antes se haga esto y se olvide en favor de la nueva dinastía, mejor. Tom y Lucy observaron a Adam mientras arrastraba un árbol caído hasta el proyecto de Minutos y él. La gran casa que estaban construyendo era más bien un salón, pero podía albergar cómodamente a los 90 habitantes locales que se alojaban allí en ese momento. Adam les había dicho una vez que la mayor cantidad de gente libre que había pasado por allí había sido un grupo de 200, y que habían tenido que amontonarse en el salón con todos los demás durante una tormenta de nieve repentina. Parecía que el salón era popular por el momento, aunque según los lugareños y el Departamento de Ciencias de Platea habían anunciado que se acercaba la versión de verano de este mundo. Sin embargo, en el extremo norte parecía que incluso los años de verano veían la caída de fuertes nevadas y ventiscas. Aún así,
El frío no parecía apagar el ánimo de los nativos, y los otros 2 espartanos de la compañía Beta podían ver a los niños corriendo alrededor de las piernas cubiertas por la armadura de Adam e incluso intentando trepar al tronco talado. El salón en sí estaba repleto de actividad. Hombres y mujeres se arremolinaban, algunos en el interior, aprovechando los calentadores adicionales que Minutos y Adam aparentemente habían instalado a lo largo de las paredes del edificio. El espacio adicional estaba a la orden del día, aparentemente, ya que algunos de los miembros de la tribu libre reunidos ayudaban a tallar los troncos que los 2 espartanos habían traído. Se recogieron ramitas, ramas y otras astillas de madera desechadas y se utilizaron en las hogueras que ardían en el exterior, para asar la caza capturada y mantener calientes al resto de la tribu libre. El sonido de pasos pesados, un árbol caído y las risas de los niños atrajeron la atención de todo el campamento y un grupo de personas se reunió para darle la bienvenida al espartano recién regresado. El enorme tronco fue tirado hacia un grupo de otros y Adán dejó caer el árbol con un ruido sordo, pasando a otra pila de madera, esta preparada y cortada para estar lista para la construcción. Adán cargó una gran pila de madera sobre sus hombros, dirigiéndose hacia lo que parecía una nueva ala para su proyecto y el de Minutos, sacando una variedad de herramientas de construcción de su mochila. Su compañero de equipo se puso a trabajar en el montaje de la nueva ala. Hombres y mujeres salvajes se arremolinaban alrededor, aunque pocos se acercaron a su coloso de compañero de equipo, que se elevaba sobre la mayoría de ellos con su armadura. Los niños parecían mucho más dispuestos a molestarlo, corriendo y distrayendo ocasionalmente a Adán con lo que solo podían asumir que eran varias preguntas. Tom y Lucy se divirtieron con eso por un rato. Adán siempre había sido una especie de mariposa social, al menos en comparación con otros Spartans. El capitán Ambrose les había dicho una vez que la inclinación general de Adam hacia la interacción social era algo aprobado, especialmente porque el capitán mismo era muy similar. Lucy una vez se preguntó al equipo cuánto podría haber cambiado si hubieran tenido a un Spartan menos sociable a cargo de su división, aunque ninguno de ellos cambiaría a su capitán por ningún otro miembro de la última generación. Durante horas, Adam martilló y trabajó arduamente en la nueva ala, haciendo un trabajo en minutos que a los hombres normales les habría llevado horas. Levantó tablones para colocarlos en su lugar y los martilló sin pausa y solo se detuvo cuando las limitaciones físicas de sus materiales de construcción lo obligaron a hacerlo, tirando de la pared exterior del salón. Ahora incluso más alto que Adam con su armadura, su amigo asintió con la cabeza y se movió para sentarse en el tronco recién traído. La madera, lo suficientemente grande y gruesa como para sostener incluso al espartano con armadura, aún no estaba siendo trabajada, ya que otro tronco todavía estaba siendo cortado por los Freefolk. Adán giró su casco, desenganchando los sellos y colocándolo a su lado antes de sacar su cantimplora y beber un trago. Tom sintió que Lucy le daba un golpecito en el hombro y se giró para verla sonriendo, con picardía en sus ojos. Señaló hacia abajo, donde estaba el campamento, y le pidió a Tom que reajustara el telescopio con el que estaba mirando para que coincidiera con el de ella. Sentadas alrededor de una fogata, un grupo de chicas salvajes, que parecían tener unos 20 años, hablaban juntas y miraban fijamente a Adam. Tom no pudo evitar compartir una sonrisa burlona con Lucy. Después de todo, conocían esa mirada. Los Spartans en general tendían a atraer miradas de atracción física, sin importar a dónde fueran. El lejano norte no era una excepción, al parecer, ya que todo el grupo parecía estar dirigiendo a su compañera de equipo miradas lujuriosas. Finalmente, una de las mujeres de cabello castaño y ojos verdes se puso de pie, sorprendiendo a las otras mujeres, y marchó hacia Adam. El crujido de la nieve bajo sus botas pareció alertar a su amigo, que apartó la mirada de las secciones inacabadas de la pared y el techo. La mujer, pequeña incluso para los estándares normales y tan diminuta comparada con Adam, se detuvo frente al espartano y simplemente lo miró, aunque era casi una mirada fulminante. Adam comenzó a hablarle, aunque ninguno de los dos podía entender del todo lo que estaba diciendo, incapaz de leer sus labios desde ese ángulo. De repente, la mujer extendió la mano, tratando de agarrar el cuello de la armadura de Adam. El espartano atrapó sus muñecas con sus propias manos, entrecerrando los ojos en una mirada fulminante. La mujer simplemente le devolvió la mirada, inclinándose hacia adelante hasta que estuvo casi nariz con él. Tom y Lucy observaron intrigados por lo que podría pasar a continuación. De repente, la mujer cerró la distancia entre sus rostros, mientras Adán intentaba hablarle. Se inclinó hacia adelante,
acortando el espacio que lo separaba y besó al espartano sin casco. Los dos espartanos que observaban la escena se quedaron mirándose, luego se miraron el uno al otro, luego volvieron a mirar a Adán mientras la chica lo besaba. Parecía que este acto había hecho lo imposible y había logrado sorprender a un espartano. Adán permaneció rígido y sorprendido por unos momentos antes de apartarse casi violentamente. La mujer sonrió, diciendo algo rápidamente antes de soltar sus manos del agarre de Adán. El espartano no hizo ningún movimiento para sujetar sus manos, dejándolas resbalar de su agarre mientras marchaba de regreso hacia las otras mujeres que también estaban mirando desde su fogata. Tom y Lucy dejaron de mirarse y se miraron fijamente antes de que el rostro de Lucy se iluminara con una enorme sonrisa. Bueno, eso fue interesante, dijo con señas. Eso es quedarse corto, replicó Tom. ¿Tienes alguna idea, además de burlarse de él durante una semana? Preguntó Lucy. Sí, no estoy seguro. No está infringiendo ninguna regla ni protocolo. Tenemos permiso y, salvo que cometa acciones ilegales o comprometedoras, podemos hacer lo que queramos. Lucy sonrió. Si quiere pasar el tiempo jugando con los lugareños, es asunto suyo. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan y comenten para que esta comunidad siga creciendo. En unas cuantas horas haré un comunicado sobre el canal, espero que lo escuchen y tengan bonita media semana. Bye bye.